Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que semana a semana os trae el mejor surf y a sus principales protagonistas. Y hoy tenemos un programa de lo más especial, porque España ha logrado uno de los hitos históricos en nuestro deporte, y no es otro que haberse clasificado para unos Juegos Olímpicos. Estaremos en París 2024 y hoy lo vamos a celebrar en Conexión Surfing. Así que vemos titulares y comenzamos. Veremos un resumen de los ISA World Surfing Games celebrados en Puerto Rico. Hablaremos con Luis Pérez y Rafa Sellés como parte del equipo técnico español sobre las claves de este éxito sin precedentes en la historia de nuestro surf. Nos atendió Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y por supuesto hablamos con los grandes protagonistas. A esta cita tan especial no faltarán nuestros habituales surf consejos y Carlos Fernández nos ofrecerá sus impresiones de lo acontecido en Puerto Rico. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Conocemos ya los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy y son casi al 100% el éxito que conquistó la selección española en el Mundial de Puerto Rico. Y quién si no iba a acompañarme para celebrarlo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Efectivamente, el surf español está de enhorabuena. Y hoy, además de celebrarlo, lo analizaremos, si es posible, porque no una ni dos, sino 3 plazas han sido las logradas por nuestro combinado para París 2024. Así que lo primero de todo, vamos a Puerto Rico y veamos lo que ha ocurrido. Puerto Rico acogió la edición 2024 de los ISA World Surfing Games. 55 países se dieron cita en la última oportunidad para conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de París. Carlos, ¿qué nos tienes que contar de esta ola y de este lugar? La competición en Puerto Rico se centró en el municipio de Arecibo, en el reconocido arrecife de Margara y las rompientes del Pico y el Rastrial. No es la primera vez que la ISA elige este país caribeño como sede de un mundial. Ya lo hizo en 1968 y recientemente en 2022 con los mundiales de SUP y Paddleboard. Pues tras toda esta información, ahora sí, veamos un amplio resumen de lo que dieron de sí los ISA World Surfing Games 2024. La isla caribeña de Puerto Rico fue el escenario donde tuvo lugar una nueva edición de los ISA World Surfing Games, cita crucial donde se definieron las últimas plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Una vez más, la ceremonia de apertura volvió a lucir sus mejores galas con las 55 delegaciones y sus más de 260 deportistas desfilando por las calles de Arecibo, culminando con la ya tradicional mezcla de arenas, símbolo de la unión de los pueblos del mundo a través del surfing. El formato de competición de los eventos ISA volvió a ser determinante y por momentos espectacular, con un cuadro de mangas principal donde los 2 mejores van pasando de ronda mientras que los que no lograban el pase iban cayendo a las rondas de repescas, donde el mínimo error te dejaba fuera de la competición. Cada país de los 55 presentes acudía a este mundial con un máximo de 6 deportistas, 3 en mujeres y 3 en hombres. La universalidad del surf a día de hoy como deporte olímpico hizo que en las primeras mangas se juntaran surfistas del top mundial con otros llegados de países con menos tradición e incluso sin mar. Eso solo sucede en los ISA World Surfing Games. La competición arrancó y por delante se esperaba una frenética lucha por las medallas y las plazas olímpicas, 9 días que para unos pocos ya no olvidarán.
Puerto Rico, como país anfitrión, acudía a estos mundiales con un equipo completo y con su estrella local Brian Todd, veterano surfista de 38 años y bombero de profesión, que se llevó las mejores ovaciones del público local y fue recibido como héroe tras quedar eliminado en la octava ronda de repescas, quedando muy cerca de lograr el billete para París. Amazing. I got the whole beach on my back. My last wave, told everybody make some noise, and I heard them clearly. So I feel really comfortable. In the beginning of the heat, I was a little bit too anxious, so I had to kind of take my time, breathe a little bit, because I was just ready to kill. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars. En el cuadro femenino, la disputa por las plazas olímpicas comenzó como se esperaba, con un altísimo nivel. Perú es un país siempre a tener en cuenta y a esta cita mundialista acudía con un equipo aspirando a todo. Daniela Rosas, 3 veces campeona sudamericana, ganadora de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y olímpica en Tokio 2020, comentaba sus sensaciones antes de comenzar la competición. La verdad que súper nerviosa, hay un montón de competidoras súper buenas acá, sé que Perú es un país súper fuerte y sé que tenemos un montón de nivel, así que en verdad no quiero pensar mucho en eso, hacerlo hit por hit, estar tranquilas y demostrar un buen surfing. Por el cuadro masculino, unos con amplia veteranía iban haciéndose paso junto a otros jóvenes talentos. Este es el caso del español Caio Drozola, que pese a caer en la segunda ronda fruto de una interferencia, fue uno de los más destacados de este mundial por su espectacular surfing, avanzando por las repescas hasta alcanzar la sexta ronda, cayendo ante el australiano Jack Robinson y el marroquí Ramzi Boukian, 2 surfistas del circuito mundial profesional de la WSL. I'm here just gaining experience, and to be here competing with all these big names like Medina, Toledo, Ethan Ewing, all these guys, it's just amazing, and I don't have any pressure. I just want to learn from these guys and do the best I can. La última jornada de competición de los ISA World Surfing Games fue vibrante. Los billetes para París 2024 se iban otorgando a medida que la competición avanzaba, pero quedaba el reparto de las medallas individuales y por equipos. Esta edición, además, cruciales también para las últimas plazas olímpicas. En la categoría masculina la final estaba servida. Joan Duru, Ramzi Boukian, Cauli Bas y Gabriel Medina fueron sus protagonistas. Medina demostró estar en un gran estado de forma y arrancó con un 9, dejando claro que no quería perder la posibilidad de acudir a París 2024, plaza que no tenía asegurada y que podía obtener por el cupo extra, ganando el campeonato por equipos masculinos. Y así fue. Solo el marroquí Boukian le siguió el ritmo al brasileño, que lograba la victoria realizando un mundial perfecto, ganando todas las mangas por el cuadro principal y mostrando una enorme alegría tras esta victoria tan especial para él. I try to have fun in the heat, not worry about the others. I knew my fight. There's nothing I could do other than surfing. So yeah, I'm stoked that I decided. La final femenina enfrentó a la brasileña Tatiana Weston Webb, a la francesa Johanne Defay, a la australiana Sally Fitzgibbon y a la española Nadia Erostarbe. 3 surfistas del CT y una que aspira seriamente a serlo. La surfista de Zarauz, Nadia Erostarbe, accedía a esta gran final tras completar un mundial rozando lo perfecto por el cuadro principal y con el billete para París 2024 ganado a pulso. Sally Fitzgibbon se llevaba el oro merecidamente por delante de Tatiana Weston Webb, que se hacía con la plata. Johanne Defay se colgaba el bronce y Nadia el cobre como cuarta del mundo. La australiana se sentía muy feliz de esta victoria. I knew I just had to keep putting myself in the conversation and me to do everything I can and to win that gold medal for my country. That moment's now, and that's all I could do in my control. And
Tras conocer los resultados individuales, la ceremonia de clausura sirvió para confirmar la clasificación por equipos. Brasil primera, Francia segunda, Australia tercera, España cuarta y Perú quinta. En estos ISA World Surfing Games, España ha hecho historia, y no solo por su cuarto puesto por equipos, sino por los 3 billetes dorados logrados para la cita olímpica de París 2024. A la mencionada plaza de Nader Osterbe hay que sumar las conseguidas con su esfuerzo y mejor surfing por parte de Yanire González Echavarri y Andy Krier, unas gestas que seguiremos muy de cerca en este especial de Conexión Surfing. Enhorabuena a los ganadores y, por supuesto, a los clasificados a París 2024. Nosotros hoy seguiremos hablando del Mundial de Puerto Rico, pero antes vamos a hacer un paréntesis en Conexión Surfing y vamos a tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por las Américas Surf Fest. Los beneficios de venir a una escuela, pues obviamente se trabaja desde el principio, desde la base hasta el nivel más avanzado. Entonces, pues todo tipo de ayuda que tengas externa, desde cómo posicionarte en el agua, a cómo leer el mar, cómo estar en un sitio donde estén las condiciones aptas para ti, pues obviamente es lo mejor que viene para cualquier nivel. Pues como escuela obviamente también nos encargamos de enseñarte las reglas que no están escritas, el respeto en el agua con otros surferos que obviamente igual tienen más nivel que tú y tú estás aprendiendo y necesitas esa sabiduría para estar con un respeto en el agua, porque obviamente hay gente que lleva muchos más años que tú y si entras nuevo y no sabes dónde estar, pues puede ser un estorbo, por así decir. Y también el respeto a los locales, según en qué picos entras, pues la gente lo nota mucho cuando entra a un sitio nuevo a surfear, pues tener alguien que te aconseje el spot donde entrar, surfear en el sitio exacto para no molestar a los que están con un nivel más avanzado. Y por eso, obviamente, las escuelas se encargan de todo este papel que hace que tu proceso sea mucho más rápido. Tras ver este amplio resumen, continuamos analizando las claves del éxito de España en el Mundial de Puerto Rico. Y alguien que nos puede dar alguna pista es el miembro del staff técnico, Luis Pérez, Gigi. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes. Gigi, en el programa de hoy estamos analizando ese hito histórico del combinado nacional, clasificando no a uno ni a dos, sino a 3 deportistas a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, que se van a disputar en Teahupo, en la Polinesia Francesa. Tú estuviste allí, tú eres miembro del staff técnico y estuviste con ellos durante los 9 días de competición. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves de este éxito? Bueno, la clave yo creo que sobre todo es la preparación física, porque al final son eventos que duran más días de lo debido, con muchas mangas, hay una carga de ejercicio muy grande y yo creo que la clave sobre todo es la preparación de los deportistas y en muchos casos pues el haber participado más veces en este tipo de eventos que son de unas características bastante particulares por el sistema de mangas que tiene, con un cuadro principal y un cuadro de repescas.
que a su vez lo que hace es que los deportistas puedan ser eliminados una vez y tener una opción por el cuadro de repesca de llegar hasta las finales. Entonces, claro, todo esto conlleva que 9 días se hacen bastante largos a nivel físico, a nivel psicológico. Y bueno, yo creo que lo principal sobre todo es la preparación en general del deportista para afrontar este evento. Llevamos varios años viendo y acompañando al equipo nacional en los Mundiales ISA. Los Mundiales ISA no son como las Olimpiadas, sí se celebran cada año y en cada edición suele haber alguna oportunidad para clasificar a los surfistas a los Juegos Olímpicos que toquen en cada edición. En los Juegos Olímpicos de Tokio no tuvimos la suerte de clasificar a ningún español, pero ahora sí. ¿Era algo que os esperabais, el staff técnico, que llegase ya por fin ahora en el París 2024 la clasificación de 3 deportistas españoles? A ver, siempre que sales de casa, sobre todo con una selección como la española, que tenemos una cuna de talentos súper grande, la posibilidad de poder clasificar siempre está ahí. O sea, no es que esta vez se haya clasificado porque los otros años no hubiese talento suficiente o la preparación suficiente, sino que, bueno, al final un poco lo que la sigue la consigue. En los otros campeonatos, pues, por suerte, no me gusta llamarlo suerte porque al final la competición, digamos que en la competición recoges lo que has sembrado durante tu preparación. Y en este caso, pues bueno, íbamos siempre con las expectativas de hacer un buen papel porque sabemos que tenemos una selección muy potente, pero no siempre se dan las circunstancias idóneas para que se consiga una plaza y no debemos de olvidar que al final son muy poquitas las plazas que se reparten en ISA, porque al venir muchas plazas del circuito mundial privado de la WSL, pues al final el trozo del pastel que queda es pequeñito para muchos países que también son superpotencias del surfing. Entonces, pues bueno, vamos a decir que en este campeonato se han dado las circunstancias correctas para que tuviésemos este momento que veníamos buscando todos, a nivel del staff técnico, a nivel de la federación, a nivel de deportistas. Y la verdad que siempre es una grata sorpresa obtener el objetivo que era principal, que era clasificar, y más encima si hemos conseguido con Nadia Lostarbe llegar hasta la final. Con lo cual, por nivel, digamos que ya estaba ahí, simplemente que las circunstancias en este campeonato pues nos han venido de cara y se ha trabajado bien durante el campeonato y al final se ha conseguido el objetivo. España, recordemos, Nadia acabó top 4 colándose en esa gran final de los Mundiales ISA y España quedó dentro de las 4 mejores selecciones españolas. ¿Qué dice esto, perdón, de las selecciones mundiales? ¿Qué dice este fantástico resultado español de nuestro surf, de nuestra cantera, de nuestro talento, de cómo se están haciendo las cosas aquí en España? Pues no viene a decir otra cosa que realmente tenemos un nivel de surfistas muy elevado, porque en realidad, pues digamos que siempre nos hemos estado moviendo en el top 10 mundial y en el top 4 europeo. Entonces, realmente, digamos que a nivel deportivo y a nivel de trabajo siempre hemos estado ahí, en la brecha. Entonces, pues bueno, como te he dicho, estos campeonatos tienen un formato un poco peculiar y bueno, siempre estamos luchando, digamos, por los puestos de cabeza y en este caso pues hemos obtenido un grandísimo resultado, solo equiparable con hace unos años en Biarritz, que se obtuvo un resultado similar. Entonces, pues bueno, digamos que siempre estamos ahí en la pelea. Este año se han dado, como te he dicho antes, las circunstancias apropiadas para que hayamos conseguido este gran objetivo que realmente buscábamos todos desde hace tiempo. Y bueno, yo creo que realmente no estamos en otro lugar que en el que nos merecemos, ni más ni menos. No lo pongo en duda, Gigi. Te doy las gracias desde aquí, desde Conexión Surfing, por dedicarnos. Sé que fueron un viaje muy largo, muchas horas desde Puerto Rico, pero ahora ya estás en casa. Entonces yo ya te doy las gracias porque hayas pasado por aquí, por Conexión, para ayudarnos a entender un poquito mejor esas claves, esas pistas que hicieron que España clasificase a 3 deportistas a los Juegos Olímpicos y que el equipo nacional acabase 4º del mundo. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros y encantado siempre de estar. Un abrazo, Gigi. Nosotros vamos a continuar en Conexión Surfing con otro de los protagonistas del staff técnico del equipo español. Ahora nos acompaña alguien que tiene mucho que decir en el rendimiento de los deportistas. Él es el fisioterapeuta del equipo nacional, Rafa Sellés. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Pues muy bien, contento por aquí de empezar a asimilar todo el trabajo realizado.
Decíamos en tu presentación, venimos de charlar con otro miembro del staff técnico, que él era Gigi, y decíamos que tu trabajo en la selección española es fundamental. Tú eres el que pone a punto a todos los deportistas para que lleguen en el mejor momento y en el mejor estado de forma a esos momentos decisivos de las mangas. Cuéntanos, ¿cuáles dirías tú que son las claves de este éxito rotundo que tuvo España en Puerto Rico? Pues creo que para mí una de las claves ha sido la dinámica y el grupo que se ha creado. Ha sido un grupo, la verdad, que bastante compacto. Hemos trabajado muy día a día, sin tener ni muchos alardes ni medios, pues hemos conseguido ir cumpliendo los objetivos. Y también creo que una clave importante ha sido la experiencia. La verdad que en este mundial, en los momentos clave, pues todo aquel deportista que ha estado con la oportunidad de clasificar, pues ha tenido una manga, una maniobra decisivas, y es verdad que en estos momentos nuestro equipo ha sabido un poquito mantener el rendimiento, y yo creo que las claves ha sido eso, el grupo que se ha creado, la sinergia tan buena y tan positiva que se ha creado, y la experiencia. El deportista ha sido capaz de poner la experiencia al uso del campeonato, y la verdad que ha sido bastante clave bajo mi criterio. Tú eres fisioterapeuta, pero además eres el responsable de los servicios médicos de la Federación Española. Y en una competición tan larga, recordemos, 9 días al máximo nivel, a la máxima intensidad, ¿cuál fue tu papel, tu trabajo estos 9 días para que, lo que estamos diciendo, que llegaran en el punto exacto a cada momento clave? Pues bueno, empezó un poquito antes del campeonato. Mi trabajo con ellos empieza meses antes de que empiece el Mundial, y me encargo pues de ayudar en la parte de entrenamiento físico, y sobre todo los que están con alguna molestia, pues ayudarles a coordinar y trabajar para que dejen estas molestias atrás y llegar al campeonato lo mejor posible. Luego es verdad que una vez en el campeonato mi trabajo se encarga pues básicamente de intentar realizar acciones que mantengan el máximo rendimiento el mayor número de días. Entonces, un día normal, pues bueno, nos levantamos pronto a la mañana, durante las mangas o durante el día de competición, pues me encargo de ayudarles con temas de hidratación, de coordinar transportes para que vuelvan pronto a casa. Todo lo que tiene alguna particularidad, desde un corte, una torcedura, pues durante el campeonato ir trabajándolo, y al final del día pues hacemos toda la parte de camilla, que a todos más o menos les voy diciendo que pasen, porque considero que es mejor ir haciendo todos los días un poquito que no un día tener que hacer mucho. Y una vez finaliza toda la parte de camilla, pues bueno, hacemos lo que llamamos el entrenamiento regenerativo, que hacemos un poquito de movilidad, estiramientos, pero bueno, sobre todo para mí el objetivo de esta última parte es un trabajo de meditación guiada que hacemos pues con la idea de todas estas emociones que al final un campeonato tan largo pues va a poner en el deportista, pues una manera de resetear. Y es buen momento pues bueno, para interiorizar un poco cómo ha ido el campeonato, que cada uno con sus experiencias pues que vaya haciendo sus propios ajustes, se vaya visualizando, llevando a cabo pues las claves que ya nos van un poco desglosando, y con esto pues digamos lo iremos repitiendo a lo largo de los días. Tú, Rafa, ya llevas muchísimos años de trabajo con el equipo nacional, con la selección española de surfing. Cuéntame un poquito, al final también eres a veces como su psicólogo, y en estos mundiales se venía viendo el éxito, la posibilidad de alcanzar ese cupo olímpico. ¿Cómo gestionabas estas emociones con ellos? Pues sinceramente creo que de una manera muy natural. La verdad que con todos, como comentas, tengo la suerte de conocerlos a todos, no solo en campeonatos, sino fuera de campeonatos, pues porque les he ayudado en algún momento con alguna lesión. Y en este campeonato es que ha sido como muy natural. Al final yo creo que la clave o el objetivo, como yo lo planteo, es que lo importante es el deportista. Entonces ahí un poco entender los estados de ánimos por lo que pasa. Y es verdad que el mismo grupo no creaba esa ansiedad por pensar es que sí consigo, es que sí hago, sino que era muy natural. Luego es verdad que el deportista pues bueno, compartía sus emociones, compartía su estado de ánimo, y yo pues bueno, intentaba darles la seguridad de que físicamente estaban bien, darles la seguridad de que técnica y tácticamente tenían las claves para trabajar, y eso, que intentar minimizar errores
y sí que han habido casos muy puntuales, pues bueno, que hemos hecho una acción más específica, pues que ha podido salir mejor o que igual antes no teníamos ese dominio, pero bueno, yo creo que la clave ha sido la confianza, ¿no? Esta confianza que puedes tener con el deportista tiene contigo, no solo en el campeonato, sino también, pues como comentas, pues de todos estos años previos y del campeonato. Rafa, yo creo que de alguna manera este éxito también tiene muchísimo que ver con todo tu trabajo, con ese trabajo que llevas haciendo a lo largo de estos años en la Federación Española de Surfing, y que ahora viene un reto mucho más grande, un reto mayúsculo por delante, que son los Juegos Olímpicos. Amigo, muchísimas gracias como siempre por dedicarnos 5 minutitos y pasarte por aquí por Conexión Surfing. Nada, a vosotros, como siempre, un placer, muchas gracias. Un abrazo grande, Rafa. Nosotros, después de haber escuchado a dos personas importantísimas en el equipo español, como fueron Luis Pérez Digi y Rafa Selles, vamos a continuar en Conexión Surfing, pero hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato. Lo sucedido en Puerto Rico ha trascendido a lo meramente deportivo. Clasificar a 3 surfistas a los Juegos Olímpicos ha sido algo que ha tenido eco en un montón de medios de comunicación y que ha llegado a las más altas instancias de nuestro deporte, como es el Comité Olímpico Español que preside Alejandro Blanco, que gentilmente nos atendió. Bueno, yo creo que siempre que un deporte pasa de no olímpico a olímpico es como una explosión, es decir, entras en una nueva división que no es mejor ni peor que la otra, lo que sí es diferente, ¿no? Por la repercusión que tiene y sobre todo por los Juegos Olímpicos, que es la mayor prueba en la que tú puedes participar a lo largo de toda tu vida deportiva. Esa es la gran fuerza del olimpismo, ¿no? A partir de ahí viene todo lo demás. Para poder participar, para poder tener éxito, para poder tener grandes deportistas, necesitas más expansión, más innovación, más difusión, más practicantes, y eso te lo da el mero hecho de ser deporte olímpico. Creo que es un salto cuantitativo y cualitativo muy grande, y creo que en ese salto un modelo para todas las federaciones es lo que ha hecho el surf español. Apostar por sus deportistas, apostar por planificación, por trabajo, por pasión sobre todo, y España en cualquier deporte tenemos a los mejores deportistas del mundo, eso nadie lo puede dudar. Nos han reconocido como el mejor deporte del mundo en deportes, en deportes mediáticos, y creo que el salto que ha pegado en cuanto a resultados deportivos y en cuanto a expansión del surf es un modelo a seguir por todas las federaciones, y es un modelo también para la Federación Internacional. Yo creo que es un gran éxito para el surf, pero es un gran éxito para el surf español, ¿no? Y todo lo que representa en el deporte, en la estructura del deporte español. Más allá de los éxitos de antes de Yaniri y de Nadia, que son éxitos impresionantes, haberse clasificado para los Juegos, creo que la labor que ha hecho la Federación de Surf con Carlos al frente ha sido extraordinaria, ¿no? Ha habido que, yo diría, crear, innovar, modificar y sobre todo creer, y fruto de ese trabajo de todo un excelente equipo son los resultados que se están obteniendo. Es un deporte que el movimiento olímpico es joven, pero yo estoy convencido de que tendrá y tiene un futuro maravilloso.
Bueno, ¿qué significa para el surf? Yo creo que nosotros somos un país que no le hemos sacado el gran rendimiento, entre comillas la palabra rendimiento, que se puede tener con las playas. Es decir, cuando ha habido Juegos de Playa, en la primera edición que ha realizado el Comité Olímpico Internacional, que fue en Doha, quiero recordar que fuimos los primeros del mundo. Los primeros del mundo. Es la primera vez que hemos sido los primeros del mundo en unos Juegos multidisciplinares, porque para nosotros la playa es muy importante. ¿Qué nos va a permitir con el surf? Pues con la expansión que tiene que tener el surf, pues aprovechar más la belleza y las cualidades de nuestras playas y de nuestros mares. Yo creo que se abre una gran posibilidad para que el deporte de playa, no solo el surf, sino todos aquellos deportes que se pueden hacer en las playas, que son muchos más de lo que la gente piensa, todos esos deportes, España siga siendo un país puntero y el surf encabeza. No tengo ninguna duda, solo hay que planificar bien, que seguro que lo hace muy bien la Federación, seguro porque he hablado con Carlos que lo va a hacer muy bien la Federación, y confiar en vosotros y en vuestro trabajo, porque los resultados serán asombrosos y extraordinarios. Primero, ya tienes el gran sueño a través de ver las imágenes de nuestros deportistas compitiendo. Y segundo, estoy convencido de que eso es una labor de la Federación que la va a hacer muy bien, de la Federación Española y de todas las territoriales. ¿Por qué? Porque ese trabajo que tú dices es tan importante que sin ese trabajo no tendríamos grandes surfistas. Todos surgen de una playa, una tabla y ahí voy, ¿no? Pues lo que hay que hacer es no tener miedo, es como... Les he visto cuando empiezan, ya es un auténtico espectáculo en la playa que tú dices, ver las escuelas de surf con unos niños, pero no niños, que ya empiezan. Bueno, pues la labor de la Federación y de las federaciones, cantera, enseñarles a través de juegos a amar el surf, a amar el mar, y a partir de ahí no te preocupes, ya saldrán los grandes campeones. Bueno, a nivel global estamos teniendo los mejores resultados de la historia previos a unos Juegos. El optimismo que hay dentro del realismo que te dan los resultados en todos los deportes y para todos los deportistas, escuchándoles te das cuenta de, en este momento, la pasión que hay por competir y el convencimiento de que vamos a tener unos grandes Juegos. Yo así lo creo. Y para el surf digo lo mismo, es decir, ya tenemos a 3 clasificados, antes nunca los habíamos tenido, ahí están con los resultados que están teniendo en todas las pruebas, van a un sitio maravilloso, un poco lejos, esa es la gran pena que tengo porque no puedo ir a verles durante los Juegos, pero habrá gente del Comité Olímpico Español y para ellos será un acontecimiento único, inolvidable y con posibilidades de grandes resultados, que eso es lo más importante. Agradecer a Alejandro Blanco que nos atendiera y que fuera tan receptivo con la modalidad del surf, ya como deporte olímpico. Pero los verdaderos protagonistas de esta épica historia son los deportistas. Andy Krier, Nadia Erostarbe y Yanire González Echavarri, que nos atendieron nada más aterrizar en España tras un largo viaje, cansados pero felices de haber logrado este hecho histórico para nuestro surf.
La verdad es que yo empecé fatal, al final venía de una lesión de que había surfeado antes de Puerto Rico 2 veces y en Puerto Rico, bueno, al final lo que entrenamos, llegué súper insegura y bueno, la verdad es que poco a poco, gracias a Rafa, a Guille y a Aritza, pues me dieron charlas y al final hicieron que creyese en mí y pues poco a poco fue pasando mangas y al final pues hasta llegar hasta donde llegué. No, fue un mundial muy bonito para mí. Iba con las expectativas de clasificarme y la verdad es que fui desde ronda principal hasta la final, que es algo increíble. O sea, solo 2 chicas lo hacen eso y ser una de ellas es increíble. Y eso, una vez clasificada a las Olimpiadas ya estaba mucho más tranquila, ya disfruté más las mangas y tuve una final preciosa con 3 TTs, así que fue un campeonato muy bonito. Mi evolución en el Mundial de Puerto Rico fue natural dentro de lo que puede ser un mundial. Es decir, antes de ir yo sabía que iba a haber todo tipo de situaciones, tanto buenas como malas, que las que parecían malas podían ser buenas, las que parecían buenas podían ser malas, y mi prioridad ha sido adaptarme de la mejor manera a todos esos cambios y desde la serenidad, porque son mundiales muy largos, he competido 9 días seguidos y bueno, creo que ha sido una de las claves para poder llegar lo más lejos posible. A todos los niños, jóvenes, motivados de vivir del surf, ¿no? Y vivir una aventura como esta, les diría que paciencia, que surfen a su manera, que confíen, que vayan paso a paso. He tenido muchos momentos complicados en los que nunca pensé que esto iba a ser posible y hoy lo es, o sea que es posible. Pues eso, que sí que se puede conseguirlo, que hay que trabajar duro, pero que nunca pongas en duda tu posibilidad de hasta dónde puedes llegar. Han sido muchos años trabajando, muchos años estando a punto de clasificarse en las últimas Olimpiadas, eso, estuve a un puesto y mucha rabia me dio, pero bueno, ha sido muchos años, mucho trabajo, mucha constancia y siempre seguir creyendo en ti, porque muchas veces después de perder tanto pones en duda tu surfing y tu capacidad de conseguirlo, pero bueno, aquí está el resultado que sí que es posible. Pues va a ser un no parar, yo creo. Al final tenemos un mes en Australia, luego tenemos otra prueba en Balito y luego en julio o agosto tenemos Tahití, las Olimpiadas, así que va a ser todo muy enfocado a eso, ver el calendario todo muy bien y aprovechar el tiempo lo más posible porque no tenemos casi tiempo, así que eso, a darlo todo y con el mejor equipo posible. Bueno, yo creo que ahora lo primero va a ser hacer muchas entrevistas estos primeros días y luego ir preparándote a OPO, ir mirando billetes para ir lo antes posible porque es una ola muy especial y requiere tiempo allí. Es una ola que no hay ninguna igual y no puedes ir a otro sitio a entrenar, tiene que ser allí. Entonces, eso, cambiará un poco el calendario, mirar todo, hacer otra vez todo el calendario, pero bien, bueno, no me quejo. Mi día a día es lo más preciado que tengo, mi día a día se centra en torno al surf, a estar delante del mar el máximo tiempo posible, eso es lo más que tengo y es lo que voy a seguir haciendo y también creo la mejor manera de ir a estas Olimpiadas.
Gracias Andy, gracias Nadia y gracias Yanire por atendernos. Ahora toca descanso y retomar el objetivo de París 2024 e ir pensando en Teahupo'o. Nosotros regresaremos ahora con Carlos Fernández porque queremos que nos haga su análisis de este histórico resultado para España. Pero antes vamos a tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por Surf City y El Salvador Travel. Surf City es increíble, hay buenas olas, hay bastante cafés y restaurantes aquí para comer, para surfear y después comer bien. Hay todo aquí para ser un país de surf muy fuerte, por eso yo creo que está empezando ahora. Aquí yo amo la Bocana, yo amo el Sunsal, son olas que me gusta mucho de surfear, yo creo que es bueno para mi surf y así me siento bastante en casa, sí. Yo amo comer bien, yo amo pupusas, por eso para mí aquí es un sueño. Fruta es un poco diferente de Japón, es más tropical. Banana, orange, yogur, mango. Bueno. Es una flight para Los Ángeles solo 5 horas o 3 horas, entonces es muy fácil para todo el mundo. Minasan, South City ni ikimasen ka? Tras este fantástico Surf Consejo, ahora sí. Carlos, me gustaría conocer cuáles son tus sensaciones sobre lo ocurrido en Puerto Rico. El mundial que hemos vivido este año, Víctor, ha sido histórico. 3 plazas olímpicas y medalla de cobre para el equipo español, a tan solo unos poquitos puntos de nada menos que la selección australiana. Y esto significa también haber quedado por encima de países como Portugal y Estados Unidos. El equipo español ha demostrado una solidez impresionante durante 9 días consecutivos de competición en los que le hemos visto enfrentarse a campeones y campeonas del mundo sin agitarse, demostrándose verdaderamente firmes en su surfing. En los últimos años hemos visto como Gonzalo Gutiérrez se quedaba tan solo un puesto de clasificarse para las Olimpiadas como mejor europeo, a Ariane Ochoa y a Nadia Eroztarbe estar muy cerquita de clasificar para el CT. Y yo creo que todo esto ha afectado de manera muy positiva en la confianza de los surfistas españoles. Carlos, y tras esta reflexión, después de decirnos y explicarnos cómo ves tú el resultado de Puerto Rico y por qué del resultado de Puerto Rico, ¿cómo ves a nuestros clasificados, a Nadia, a Andy y a Yanire en Teahupo'o, en una ola súper potente y que exige lo mejor de cada surfista? Wow, eso va a ser súper interesante de ver para el equipo español, no solo para los españoles, sino también para muchos surfistas que no han puesto el tiempo necesario en esa ola, ¿no? Una de las olas más potentes del mundo.
y yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, sé que Andy sí que ha estado por allí, es buen tubeador, le coge de cara esa ola. Yo creo que Andy, la verdad que sí puede hacer un buen papel. Nadie también la ha visto tubear de cara. Creo que no ha surfeado Teahupoo, probablemente estén preparando un trip para entrenar allí. Pero bueno, siendo una ola de tubos, si las condiciones son buenas, estando en el agua con las prioridades, si realmente te viene la buena y le echas valor y haces una buena bajada y te coges la bomba, pues yo creo que todo el mundo tiene opciones, ¿no? Te iba a decir, o sea, entendemos que todos y cada uno de los surfistas que están clasificados para los Juegos Olímpicos no les va a dar miedo meterse en ese pedazo de ola. Pero un Teahupoo grande, cuando pone e impone, ¿tú ves a todos los surfistas clasificados para plantarle cara? Bueno, veremos qué condiciones tocan, pero ciertamente en un Teahupoo con un tamaño bueno, pues ya un poco bien por encima de la cabeza, es una ola de consecuencia, ¿no? Y no todos los surfistas están acostumbrados a ese tipo de olas. Ten en cuenta que en las Olimpiadas están clasificados muchos surfistas que no están ni siquiera todavía en el CT, ¿no? Como es el caso de las españolas, que están batallando en los QS, en los Challenger Series, y suelen ser todo pues olas de playa o point breaks de high performance, olas que no suelen pasar mucho por encima de la cabeza, digamos. Y bueno, el campeonato se celebra en una ola de consecuencia y dependiendo de las condiciones veremos si todos están preparados para enfrentarse a esa ola. Recordemos que también hay clasificadas, como en el caso de las chicas, esta competidora de China, que no recuerdo ahora el nombre, pero tiene 14 añitos y va a ser muy interesante ver cómo afronta la ola de Teahupoo. Sea como sea, sabes que lo vamos a seguir aquí en Conexión Surfing. Antes de despedirnos, Carlos, una última reflexión, ya de que estamos de enhorabuena, porque tenemos a 3 surfistas en los Juegos Olímpicos, algo que llevábamos esperando en España ya unos cuantos años. No tuvimos la suerte de tener a nadie en Tokio 2020, pero ahora sí. ¿Cómo crees tú que va a cambiar nuestro deporte ahora que ya somos olímpicos en España? Bueno, como te decía, yo creo que ya influyó mucho en estos resultados lo que ha pasado en los años anteriores, ¿no? Con esos surfistas que han estado muy cerca de conseguir, pues ya sea plazas olímpicas o plazas en el circuito mundial. Yo creo que esto afecta de manera muy positiva, ¿no? Se ve que los sueños, este tipo de sueños se pueden cumplir, que los españoles también pueden estar en la élite del surfing y pues seguramente abrirá un mogollón de puertas, ¿no? Igual que en su momento, cuando se ganaron los primeros títulos mundiales de los brasileños, empezó esa Brazilian Storm y empezaron a salir surfistas de altísimo nivel desde Brasil. Pues igual estamos aquí en el principio de lo que pueda ser la Spanish Storm, ¿no? Y que empecemos a tener un mogollón de surfistas en la élite mundial desde España. Carlos, pues como siempre, tras estas fantásticas reflexiones, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y sobre todo por charlar con nosotros sobre surf. Un abrazo, amigo. Un placer, Víctor. Enhorabuena al surfing español y como siempre un fenomenal trabajo de todo el equipo de Conexión Surfing. Nos vemos en la playa. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Un programa que ha estado cargado de emociones. Volveremos la próxima semana con un nuevo Conexión Surfing. Mientras tanto, podéis vernos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.